¿Qué tal, Namaskar? Aquí estoy con el árbol de la vida para conversarles un poco de algunas ideas de la esfera del reino o Malkut. Es en esta esfera donde comienza el camino de retorno, el camino de elevación de la conciencia espiritual. Simbólicamente, en este árbol de la vida moderno se representa este punto de inicio aquí, en esta esfera de abajo, ¿no?, de el reino. Y la humanidad, se supone, ni siquiera está en el árbol, ¿no?, sino que estamos bajo este esquema, y solamente cuando empieza a haber una mayor trabajo sobre sí, un esfuerzo por darse el camino de retorno, iniciarlo, de darse la oportunidad de pensar sobre sí y sobre la vida, más allá del trajín cotidiano, habitual, de, qué sé yo, dormir, levantarse, tomar desayuno, ir a trabajar, volver a la casa, ver un poco de televisión, dormir, descansar, levantarse, tomar desayuno, volver a la casa, y así en una rutina que puede abarcar muchos años sin mayores realizaciones en la vida, aunque muchas personas como que se engañan a sí mismas y dicen, no, yo he hecho grandes cosas, pero tal vez todavía no ha llegado realmente a conocerse un poco más a sí mismo, a conocer más de la vida y a tener dominio sobre la vida, por lo tanto. Así que el camino comienza, que estoy describiendo, comienza recién aquí en esta esfera del reino. Recibí una breve inspiración para tener una mejor actitud al iniciar este camino. Dice así: en la puerta de entrada al camino del retorno nos encontramos humildemente, buscando permiso para entrar. En el momento adecuado estaremos de nuevo en la luz eterna de Cosmos. Así es. Conocemos a través de los escritos de pensadores de diversas culturas desde hace muchos siglos que han pensado en la idea de que el ser humano forma parte del universo, por lo tanto obedece a las mismas leyes, está hecho en base a los mismos principios, a la misma estructura del universo, al menos en lo que se refiere a su cuerpo físico, a su cerebro, etc. Por muy complicado que sea, en nuestro aspecto biológico se rige por las mismas reglas que se rige el universo. Somos parte de un sistema universal. Surge el ser humano en su proceso evolutivo, producto de las mismas leyes que crearon el universo entero. Por lo tanto, la reflexión de pensadores, filósofos, es que si nosotros llegamos a conocer un poco más profundamente de cómo es el universo, de cómo es el mundo que nos rodea, cómo funciona, cuáles son sus leyes en lo más íntimo de él, también nos estamos conociendo mejor a sí mismos. Y también es válido que en la medida que nos conozcamos más a nosotros mismos, entonces también vamos a conocer más el universo y por lo tanto vamos a conocer más la vida. La Cábala moderna nos expresa simbólicamente que el inicio del camino está en esta reflexión y en este esfuerzo de conocer más el universo, el mundo que nos rodea. Y no en la parte superficial, que es la que perciben nuestros sentidos, que es la que en primer lugar nuestra mente percibe, de manera bastante sesgada, por cierto, sino que investigar cuál es su esencia, cuál es su movimiento, cuáles son las leyes y principios que actúan colectivamente, universalmente, en todos los aspectos de la vida, no en algunas situaciones en particular. Si tenemos más información, vamos a tener mayor dominio sobre la vida, mayor manejo de las circunstancias que nos rodean y también nos vamos a conocer más a nosotros mismos. Conociendo las leyes que gobiernan el mundo, nos podemos conocer también en las leyes que a nosotros nos gobiernan y cómo utilizarlas
más a nuestro favor. Hace décadas, cuando inicié los estudios de esoterismo, metafísica y particularmente de la Cábala, se me enseñaron diversos esquemas de principios y leyes universales que difieren un poco en distintas corrientes, en distintos autores, en su manera de expresarlas, en la importancia que se le da a unas y otras. Y hace años hice un esfuerzo por compilarlas, por unificarlas. Bueno, tal vez a través de este esfuerzo, de esta dedicación de tantos años, he aprendido que en realidad llegar a llamar estos principios o leyes me parece un poco vanidoso, porque para nosotros los humanos encarnados en esta tercera dimensión es muy difícil, quizás imposible, llegar a conocer realmente cuáles son los principios y leyes universales que escapan a nuestra dimensión, que escapan a las limitaciones del espacio, que escapan a las limitaciones del tiempo. Quizás sean aproximaciones que nosotros hacemos, modelos que vamos construyendo para entender mejor el mundo. Y claro, como todos los modelos, tienen sus limitaciones, pero nos sirven. Y nos deben servir en la medida que sean más abstractos, más amplios, más, valga la redundancia, más universales. Lo práctico para nosotros, y lo que importa en el estudio de la Cábala, es que conociendo estos principios, llamémosle así, universales, nosotros tenemos que buscar la manera de aplicarlos. ¿Cómo los vamos a aplicar? Porque no podemos cambiar nuestra estructura biológica, que, recalco, está hecha en base a estos principios o es consecuencia de estas leyes. Pero sí lo que podemos cambiar aprendiendo de cómo se maneja, cómo se gobierna el mundo, es cuáles son las conductas o comportamientos más apropiados para ir al hilo de las vidas y no en contra de la vida. El supuesto es que si nosotros tenemos comportamientos alineados con estos principios más universales, los vamos a sentir mejor en nosotros, vamos a tener mayor conciencia de ellos, los vamos a canalizar, dicen algunos, de manera más adecuada. Nos vamos a conectar con nuestro ser esencial, con este ser que va más allá del espacio y el tiempo, con nuestro ser espiritual, que es lo que nosotros realmente somos. El supuesto es entonces, desarrollemos las virtudes que llamemos espirituales, más elevadas, y vamos a estar en mejor conexión con los principios y leyes de la creación del universo. ¿Será así? Buen momento para opinar y reflexionar. De todas maneras, nuestra calidad de vida es mucho mejor, nuestra vida es mucho más feliz y más llena de realizaciones. Eso sí lo podemos comprobar, y yo lo he visto a través de tantas décadas de estudio y sobre todo de práctica y de enseñanza a mis miles de estudiantes repartidos por el mundo entero. Un esquema de principios y leyes que a mí me ha agradado mucho y me ha servido, por eso me ha agradado, me ha servido a mí, me ha servido a mis estudiantes, es uno que enuncia 3 leyes y 3 principios que explico brevemente. La ley de las rectas relaciones humanas. Esta es muy importante porque establece la forma de comunicarnos con los demás seres humanos, con nuestros semejantes. Se supone entonces que nuestras relaciones van a ser mejores en la medida que nos interesemos por el bienestar de todos, por una mayor empatía, una mayor paz, una mayor armonía, una búsqueda de comportarnos mejor en cuanto a grupo, en cuanto a familia, en cuanto a nación. Nosotros no somos seres aislados, nuestra vida se realiza con los otros y en los otros. Así se desarrolla también nuestra conciencia. No sería posible darnos cuenta de algo si no tenemos un otro con que compararnos.
de modo que nos necesitamos unos a otros, y es lo que por lo demás ha permitido la supervivencia de la especie humana. Pero hay que meditar cuáles serán las mejores relaciones que podemos establecer con los otros. Enseñanza que daremos también, compartiremos en otros videos. Por eso es importante que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, para que, y sobre todo, pulses la campana de alerta para que sepas en qué momento estamos poniendo otro video y tú decidas verlo o no. También se habla del principio de buena voluntad. A mí me parece esto básico también en las buenas relaciones con los otros. El mundo sería mucho mejor si todos tuviéramos voluntad al bien y buena voluntad. Esto significa pues una disposición de cultivar la amistad, la hermandad, la buena comunicación con los demás, sea en lo familiar, en lo político, en lo económico, en lo social, en cualquier grupo humano. Nos va mucho mejor si practicamos la buena voluntad, la disposición a servir, a ayudar, a cooperar. ¿Qué puedo hacer yo por el otro? ¿Qué puedo hacer yo por la comunidad? ¿Qué podemos hacer por el bien común? Está muy ligado esto a las entonces rectas relaciones humanas y con la buena voluntad que podamos nosotros vivir e irradiar cada vez a más personas. Contagiemos a los demás con esta buena voluntad. Otra ley que se enuncia es la del esfuerzo grupal, que se refiere a una cooperación por el bien común, unido a un principio de unanimidad. No uniformidad, sino que unanimidad. Esto significa que nosotros podremos tener muchas diferencias en cuanto a lo biológico, en cuanto a la apariencia, a través de los sentidos. Sin embargo, todos somos de una misma raza. Todos, además, que es lo más importante, somos seres espirituales, porque lo que se ve en principio son las personalidades de los otros, donde podrán haber muchas diferencias. Pero ¿qué es lo que realmente hace una persona? Lo hace ser lo que es. No es su profesión, no es su vestimenta, no es su etnia, no es sus experiencias, no, es que es un ser esencial, es que es un ser espiritual. Y en este sentido, el ser espiritual forma parte de la misma conciencia espiritual universal. Y por lo tanto ahí hay unanimidad. Se afirma que las motivaciones, los intereses, el anhelo, el deseo, la voluntad espiritual es la misma para todos. La personalidad se diferencia, pero no en la búsqueda, en las virtudes, en las motivaciones y el tener que ser espiritualmente hablando. Y el esfuerzo grupal pone énfasis en la idea de que todos constituimos un grupo, una pertenencia. La vida se desarrolla a través del encuentro con el otro, del interactuar con el otro. Por eso buscamos pertenecer a algo, pertenecer a un grupo, y todas las personas, todos los días nos levantamos, nos bañamos, nos peinamos, etc., nos vestimos. ¿Para qué? Para ser aceptados por los demás, porque necesitamos esto. Ahora hay que tener mayor conciencia sobre qué grupo nosotros estaremos buscando para pertenecer, porque hay mejores y peores grupos. Hay grupos más espirituales, hay grupos muy materialistas y muy egoístas. Así que puede haber en esto una gran distorsión, sobre todo porque al hablar de unanimidad, ya lo dije, pero pongo énfasis, no estamos hablando de uniformidad. No es una regla que tiene que regir para todos de manera impuesta, sino que nos estamos refiriendo a una pertenencia que nos da amplia libertad, porque en esto hay una libertad nunca jamás vivida. Perteneciendo precisamente a algo se logra la libertad, depende a dónde, ¿no? A qué grupo. Entonces se trata de aprender con el encuentro con el otro, con la acción con el otro, porque de otra forma no se puede, aprender a aceptar, aprender a empatizar, aprender a reconocer
las distintas formas de expresión de cada uno, sus distintas etapas evolutivas, aceptar la diversidad, y no solo aceptarlas, sino que vivirlas plenamente, porque es lo que nos permite crecer. Si todos fuéramos uniformes, si todos pensáramos lo mismo, actuáramos lo mismo, tuviéramos el mismo nivel evolutivo, pues no aprenderíamos nada y sería algo absolutamente aburrido e inútil. Precisamente nos enriquecemos con las diferencias. Entonces podemos ser muy distintos en edades, en formas de pensar, en corrientes políticas, en religiones o no religiones, etc. Pero sí, en cuanto a que nos una esta búsqueda espiritual, este camino de retorno hacia nuestro ser espiritual, que significa más amplitud de conciencia, más inclusividad, más comprensión del otro. Y algún día descubriremos que todas esas maneras de ser religiosas, políticas, sociales, son solamente formas temporales que el ego, que la personalidad genera, pero que el ser espiritual está sobre esto y lo sobrepasa. Pasamos en estas circunstancias en que cada individuo es muy importante y a la vez el grupo o el colectivo también es muy importante. El valor del individuo y el valor de la integración grupal son necesarios, se unen, y de esta manera nuestros grupos se mantienen unidos por un propósito y una aspiración muy elevada, y por una convivencia de unanimidad libremente aceptada y no impuesta. Y en este esquema finalmente menciono lo que se llama la ley del acercamiento espiritual, que es lo que nos enlaza con, como lo quieras llamar, la divinidad, el creador, el ser superior, la esencia universal, el principio de la creación. Se refiere a que nuestra conciencia puede irse ampliando, elevando, para tener una visión más universal, para superar la visión de la separatividad. Es como mirar desde una altura mayor y tener una perspectiva mejor de lo que ocurre abajo. Nos damos cuenta cuando salimos, ¿no es cierto?, de la superficie. Suponte que estás en una ciudad y te elevas en un globo aerostático y vas ascendiendo, ¿y qué ves? Ves ahora la ciudad más completa con los movimientos que abajo ocurren. Tienes entonces una visión mucho más amplia, y algunas cosas que te parecen muy limitadas, ahora desde arriba te parecen más amplias. Los caminos te parecen más fáciles por dónde ir y qué recorrer. Al elevar nuestra conciencia espiritual, tenemos una visión amplia de la vida, de lo esencial de nuestro ser y lo esencial de la creación, lo que evidentemente nos da un mayor dominio de la existencia. Y esto va unido a lo que se llama el principio de la divinidad esencial. Es decir, nosotros somos una parte de esta espiritualidad universal, por ponerle un nombre, ¿no? Pero es otra dimensión. Cada uno de nosotros participamos porque somos parte de la misma creación, somos parte del mismo sistema, de modo que somos ese ser esencial universal y a la vez nos individualizamos momentáneamente para participar de una experiencia concreta, terrenal de la personalidad, aquí en la esfera del reino, representada aquí en el árbol de la vida. Precisamente al estudiar lo que es la vida, cómo está hecho el universo, cosa que en la ciencia hace todos los días, algunos científicos hacen todos los días con gran dedicación, van llegando a la vez todos en las distintas ramas de la ciencia a cierto límite en cuanto al método científico, en cuanto a la posibilidad de experimentar con él, y se dan cuenta que hay un más allá inexplicable. Las fronteras de la ciencia van avanzando, pero siempre hay un más allá. Y
hay tanto entonces desde la búsqueda científica como del arte, como del estudio del esoterismo y otras vías, un darse cuenta que la existencia que nosotros vivimos en esta dimensión es una expresión, es una consecuencia de una existencia que va más allá de esta dimensión, quizás más allá de este espacio y de este tiempo. Nosotros no somos el producto de algo, y así nuestra persona es el producto de esta divinidad esencial, de este ser que momentáneamente se reviste de una personalidad y que forma parte de una dimensión amplia, espiritual, total, completa, desde la cual se genera esta creación. Así es que comenzamos nosotros en esta esfera del reino, que es la conciencia racional, la conciencia del mundo, y tenemos que irnos elevando hacia una conciencia más mediadora, un darse cuenta que bien, nosotros somos personas, pero también somos ser espiritual que pues somos y pertenecemos a otra dimensión, a otro reino. Por eso es que se llama conciencia mediadora y está representado en el árbol de la vida por esta esfera de color amarillo que está al centro de todas, que se llama esfera de la belleza. El conocimiento del mundo tal cual lo percibimos ahora, con esta mirada de la personalidad, nos permite tener mejores elementos para mejorar la calidad de vida. Sin embargo, con el estudio más sistemático de lo que se llama el camino de retorno en metafísica y en la cábala, con la práctica de la cábala y el estudio de ella, nosotros podemos ir aprendiendo a elevar nuestro nivel de percepción, de observación, y nos vamos a dar cuenta que desde el punto de vista o desde la percepción de la conciencia espiritual, la vida es diferente y vamos a superar gran parte de las limitaciones de una simple conciencia racional. Vamos a empezar a entender el mecanismo del universo y más allá, cómo se maneja este mecanismo del universo. Y cuando estás aprendiendo esto, bueno, puedes aprender a cambiar muchas cosas en esta dimensión en que nos ha tocado vivir. Estos estudios son largos y toman tiempo, pero vamos paso a paso. Tú puedes aprender con nosotros en nuestros grupos totalmente libres, puedes entrar y salir cuando quieras de ellos. Infórmate en esta dirección iniciados.org/como y ya te suscribiste al canal. Hazlo ahora, pulsa la campanita de alerta, ponle un me gusta a estos videos para que nos ayudemos a poder continuar entregando esta enseñanza gratuita para todos. Y te dejo desde ya con este otro video que tal vez puede ser de interés en el momento justo en tu vida. Nos vemos pronto y te dejo con el árbol de la vida.